Amados hermanos, muy buenos días. Es una alegría saludarles a cada uno de ustedes en sus hogares. También es un lindo privilegio compartir el devocional cada día en la que tenemos el privilegio de compartir con ustedes. Un breve devocional, ciertamente. Y seguimos con nuestra serie Héroes de la Fe. Hablaremos hoy día de un personaje que es muy conocido, de Josué, un hombre que nos enseña mucho a confiar en el Señor, un hombre de fe que vence muchos obstáculos. Y esto es la primera parte que quiero compartir y el día de mañana compartiremos la segunda parte. Y permítame dar lectura a Josué capítulo 6, el versículo 1 en adelante, y dice: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas en la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Qué lindo, ¿verdad? Cómo el Señor instruye, da las instrucciones a Josué para tomar Jericó. Ciertamente eran los enemigos que habían tomado el control al pueblo de Israel, y muchas razones o muchas circunstancias ocurre en el pueblo de Israel es por causa de su desobediencia. Me imagino esta es una de ellas. Pero también vemos a un Dios de oportunidades, a un Dios que siempre está atento al clamor de su pueblo. Y seguramente en medio de tantos errores que cometía el pueblo de Israel, había alguien, algún varón, alguna mujer, algún siervo de Dios que estaba delante de Dios clamando e intercediendo por el pueblo de Israel. En este caso es Josué. En este caso es Josué. Y sabemos que la tarea de Josué no era tan sencillo dirigir a todo un pueblo y en medio de un conflicto, en medio de una batalla, en medio de una crisis tan difícil que le tocó vivir. Pero una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención es que Josué estaba muy atento y convencido lo que Dios iba a hacer y dispuesto a vencer cualquier obstáculo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y sabemos, mis hermanos, que los primeros versículos del 1 al 5 nos recuerda que para vencer los obstáculos, Dios dará todos los recursos. Y Dios le estaba entregando todos los recursos a Josué. Dios estaba dando todas las instrucciones para Josué y su pueblo. Para Josué y su pueblo. Josué estaba dispuesto y atento a escuchar la voz de Dios. Y esa palabra que Dios hablaba tenía que transmitir al pueblo de Dios. Y el pueblo tenía que aprender a escuchar la voz de Dios por medio de Josué. Y es algo maravilloso porque Dios, cuando nos envía a enfrentar al enemigo, o cuando nos envía inclusive a predicar la palabra a un lugar de repente muy difícil, muy delicado, muy peligroso, no nos envía sin las herramientas, sin las instrucciones. Él siempre nos dará todos los recursos y todas las herramientas.
Y eso es lo que estaba haciendo con Josué para poder derribar, para poder hacer frente a Jericó. Y déjeme decirle, mi hermano, no solamente le estaba dando las herramientas, sino también le estaba dando las instrucciones. Y eso es algo muy importante que tenemos que entender. Dios nos da las instrucciones. Si Él nos dice, tienes que ir por aquí o tienes que ir a la derecha, vaya usted a la derecha. A veces nosotros hacemos al revés y dudamos inclusive, ¿será Dios que me habló o no será Dios que me habló? Y empezamos a luchar con nuestra fe, con nuestra confianza y finalmente terminamos haciendo lo que nos parece bien a nosotros. Pero creo que esta primera instrucción desde el versículo 1 al versículo 5 es muy oportuna. Y el versículo 5 dice entonces, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Ahora, esta instrucción no era tanto para pelear con todas las armas, con todos los instrumentos que tenía en la mano, sino era solamente obedecer la voz de Dios, y el Señor a Él le correspondía todo lo que estaba en sus manos. Y sabemos, mis hermanos, que esto nos llama la atención de manera muy poderosa, muy especial. Necesitamos confiar en el Señor y necesitamos escuchar las instrucciones de Dios. Y claro que rápidamente el siguiente paso es que Josué toma acciones de manera muy diligente. Josué ahora no solamente toma las acciones, no solamente asume las responsabilidades, sino también da las instrucciones al pueblo de Israel. Primero, Josué recibe las instrucciones, Josué recibe todo lo que corresponde al terreno que debe estar preparado. Josué recibe todas las herramientas, pero enseguida el siguiente paso, desde el versículo 6 al versículo 11, nos dice que Josué entonces da todas las instrucciones al pueblo de Israel. Es decir, tal como se lo explicó desde el versículo 1 al versículo 5, ahora se los explica al pueblo, y se les da todos los detalles. Y dice, llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas del cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tomaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Mire, mi hermano, cuando uno aprende a ser obediente en el Señor, Dios está dando todo y completamente el respaldo. Y eso es lo que estaba haciendo Dios con el pueblo de Israel por medio de Josué. Josué escuchó plenamente las instrucciones de Dios. Ojalá, mi hermano, que usted sea uno de esos Josué, que sepa escuchar la voz de Dios. No lo que su corazón le dice, no lo que usted siente, no lo que a usted le parece bien. A veces nosotros entramos en una confrontación, no me parece, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero caminar a ese ritmo, yo creo que deberíamos ir por este camino, y comenzamos a cuestionar como si Dios nos hubiera hablado de manera tan clara. Pero creo que esta es una enseñanza muy especial para nosotros. Josué decidió asumir la responsabilidad y dar las instrucciones. Por algo el Señor pone autoridades, mi hermano, mi hermana. Sepa escuchar la voz de Dios.
son siervos del Señor que de pronto le da las instrucciones, o de pronto son las correcciones también, de pronto son las herramientas que se le da como alcance. Usted tómelo con responsabilidad. Los años de creyente no garantiza de que usted y yo podamos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Pero cuando usted aprende a escuchar la voz de Dios, cuando usted aprende a escuchar las instrucciones del Señor, tendrá entonces el respaldo del Señor. El siguiente paso es que Josué está trabajando al pie de la letra. Está trabajando al pie de la letra, y eso es lo que menciona los versículos del 12 al 15. ¿Para qué está asumiendo esta responsabilidad al pie de la letra? Para poder derrotar al enemigo. Está entonces preparado para enfrentar al enemigo. Al enemigo que nos daña, que nos quiere lastimar, al enemigo que pone cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y nosotros tenemos que atacar con la palabra del Señor. No podemos hacer de lo que nuestro corazón nos dice, sino lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Sabe qué hizo Josué? Josué tomó las instrucciones al pie de la letra para enfrentar al enemigo. Y efectivamente, el versículo 16 nos dice que Josué da órdenes, pero confiando en el obrar de Dios. ¿Quiere escuchar el versículo 16 que dice? El versículo 16 dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas de la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Qué lindo, ¿verdad, mi hermano? Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y así fue. Y los siguientes pasajes nos hablarán cómo el pueblo luego se regocijó, luego se deleitó, y eso será el día de mañana, cómo el pueblo empezó a construir una nueva etapa en su vida. Se sintieron tan confiados en el Señor porque aprendieron a escuchar a su líder, aprendieron a escuchar la voz del Señor por intermedio de su líder. Cuando usted, mi hermano, mi hermana, escucha un consejo de parte de sus siervos, tómelo en consideración y póngalo en práctica. Y esto siempre también motivamos a las parejas, a los matrimonios. Cuando hay un conflicto dentro del matrimonio, siempre es bueno escuchar una tercera persona, pero sepa usted escuchar. Es la única forma donde va a enfrentar cualquier obstáculo y va a restaurar su familia. Josué supo escuchar la voz de Dios, estaba confiado en el obrar del Señor y dijo: este es el momento, y la ciudad fue entregada al pueblo de Israel. Amado hermano, permítame dar lectura solamente lo que dice 2 Corintios capítulo 10, el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Lo repito, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que tenemos, mis hermanos, son poderosas. Recuerde, la batalla, la guerra que tenemos no son contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes celestiales de este mundo. Y aprendamos, mi hermano, a poder escuchar la voz de Dios y las instrucciones del Señor, y solo así podremos vencer cualquier obstáculo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, y mañana compartiremos la segunda parte, fe que vence obstáculos. Muchas bendiciones, mis hermanos.